Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy en nuestro ciclo de manejo de emociones en esta montaña rusa que es la cuarentena. Hoy nos toca hablar de ansiedad. ¿Cómo les va? Vamos a ir dando unos minutitos para que se termine de conectar la gente. Acá estamos poniendo para verlos. A ver, estamos. Me pueden decir si me ven, si me escuchan. A ver. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? A ver acá. A ver. Vamos a ir conectándonos. Así podemos. Sí, ¿me escuchan? Bien, buenísimo. Perfecto. Porque yo no me estoy viendo acá, entonces así ya me quedo tranquila de que nos estamos viendo. Bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, acá estoy poniendo también para acompañarlos. Ahora sí, los veo perfecto. Voy a bajar acá. Bien, ahí estamos. Ahora sí. Esto de estar con varios dispositivos ya de por sí es ansiogénico, así que se trata esto de hablar de la ansiedad, sintiendo también un poco de ansiedad, porque cuando trabajamos o sea, yo estoy muy acostumbrada a que la gente me diga, ay, vos, ¿por qué hablas en público? Estás reacostumbrada, seguro no sentías ansiedad nunca. Y no, error, siento mucha, y por sobre todo en estos ambientes donde, por más que sea un tema que es de uso cotidiano en nuestro trabajo, siempre cuando es a través de medios digitales o virtuales hay un montón de contextos, o sea, hay un montón de situaciones o de elementos en este contexto que no están bajo nuestro control, así que siempre es un elemento a más para ponernos ansiosos. Y el tema es, no se trata, la gente cree que se trata de hacer las cosas sin ansiedad. Para no sentir ansiedad tendríamos que estar bajo tierra, ¿sí? El desafío es hacer las cosas a pesar de la ansiedad, ¿sí? De no dejar que la ansiedad nos controle y de que de alguna forma podamos nosotros mantener el control medianamente sobre esa situación. Y de eso vamos a hablar hoy justamente. ¿Por qué ansiedad en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID? ¿Qué pasa con esto? O sea, hay un montón de preocupaciones vinculadas a esto. Me voy a enfermar, y si me voy a enfermar, ¿cómo me va a dar? ¿Será que yo estoy en el grupo de riesgo? No estoy, pero ¿será que tengo certeza de que no me va a agarrar mal? Mis seres queridos están en el grupo de riesgo, y si ellos se enfermen y si les pasa algo, y cómo manejar esa situación. Por un lado tenemos la ansiedad vinculada a preocupaciones de salud. Por otro lado tenemos la ansiedad financiera, ¿sí? No estoy trabajando, o estoy trabajando menos, las cuentas no paran de llegar, tengo que responder a las cuentas que me llegan, a mis responsabilidades financieras, y entonces todo eso esa es otra área de ansiedad frente al COVID. Un tercer punto, la ansiedad frente a la incertidumbre de el trabajo. ¿Será que voy a seguir teniendo trabajo? ¿Será que me van a despedir? Ahora que, o ya me despidieron, que es una realidad de mucha gente. ¿Será que voy a conseguir otro trabajo rápido? Entonces hay ansiedad vinculada a cuestiones de salud, vinculada a cuestiones financieras, vinculada a cuestiones laborales, ¿sí? Y de todo eso vamos a hablar hoy un poquitito. Qué lindo ver acá gente que uno quiere, tenemos acá gente de Ecuador, de Baja California, en México, obviamente las colegas de Sensorion acá presentes, de San Luis Potosí, México también, varias personas de distintas ciudades de Paraguay, alumnos queridos de otras épocas, así que contenta de estar acompañándolos en este espacio. Wow, de Inglaterra, excelente.
Me encanta escucharlos, verlos, así que hagan sus preguntas. Voy a ir haciendo cada tanto algunas pausitas para ir leyéndolos, pero arranquemos, ¿sí? Voy a tratar de compartir acá con ustedes un pequeño PowerPoint que preparé. Aquí está. Bien. Vamos a ver, esperen que no está donde tiene que estar. Aquí. Bien. Primero, quiero hacer referencia a todos los gráficos que van a ver hoy en la presentación son de Alberto Montt. Lo pueden seguir en Dosis Diarias en Facebook. Realmente no lo conozco, no sé quién es, pero es una persona, sigo su página hace un tiempo y pocas personas tienen un conocimiento de la ansiedad y de cómo se experimenta la ansiedad como él. O sea, no sé si tuvo o si tiene alguna cuestión vinculada a la ansiedad, pero logra poner en un dibujo lo que representa para muchos la ansiedad. Entonces, empecemos un poquito hablando de esto. ¿Cómo está tu ansiedad hoy? A veces nos da por comer, nos da por desespero, nos pone más irritables, nos enoja, parece que no tenemos recursos para enfrentar lo que nos pasa. Pero lo primero es definir de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ansiedad, generalmente la gente cree que son las situaciones las que nos generan ansiedad y no son las situaciones, sino lo que nosotros percibimos de eso, porque si no, todos estamos, prácticamente el mundo entero está sufriendo las consecuencias del COVID y lo que sabemos es que no todas las personas están sintiendo ansiedad. Algunos están deprimidos, otros están enojados, otros están frustrados, como vieron la semana pasada. Entonces vamos a ir hablando de estas distintas emociones que aparecen en la ansiedad y eso quiere decir que si todos estamos en la misma situación, pero nos sentimos de forma distinta frente a lo que nos pasa, hay algo que determina cómo me voy a sentir yo, ¿sí? ¿Y qué es eso? La forma en que yo pienso sobre lo que me sucede aquí. Espérenme que no está avanzando el PowerPoint como quisiera. Aquí está. Vamos de nuevo acá. Bien. Ahí, ahora sí. Súper. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento ansioso? Me pasa algo, ¿sí? Algún suceso, experimento alguna situación en mi vida y yo la miro y digo, algo malo va a suceder. Por ejemplo, voy a perder mi trabajo, me voy a enfermar, no voy a tener dinero para pagar las cuentas. Y pienso, es altamente probable que eso suceda. Va a pasar algo malo y seguro que va a suceder. Y no debería suceder, porque si eso sucede va a ser terrible, yo no voy a tener recursos para enfrentar esto, no voy a soportar, me voy a morir, va a ser el fin, la ruina para mí. Y obviamente si yo pienso de esa forma, me voy a sentir realmente mal, ¿sí? Entonces, generalmente estamos pasándola normal, bien, en un día y percibimos algún hecho, por minúsculo que sea, como de que algo malo va a pasar, ¿sí? La ansiedad tiene que ver con esta percepción de peligro o amenaza en las cosas que experimentamos. ¿Y cómo se siente la ansiedad en el cuerpo? La ansiedad está muy vinculada a activación del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y como tiene que ver con esto de percibir algo como malo, nos prepara para luchar o huir de esa amenaza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En una milésima de segundo empezamos a tener una respiración agitada, entrecortada, bien superficial. El corazón late más fuerte. Podemos sudar o tener una sensación de calor bien intensa. Podemos sentir mucha tensión muscular, marearnos, ¿sí? O es una sensación como de que me voy a desmayar, parece. Sensación de falta de aire o de que parece que me voy a ahogar. Esto es una respuesta de ansiedad intensa. En poquísimos segundos se activa y llega a su pico máximo entre 10 a 15 minutos y así se siente un ataque de ansiedad realmente intenso, ¿sí?
Esto es en el momento en que yo empiezo a percibir una situación como peligrosa o amenazante, ¿sí? Pero, ¿qué consecuencias tiene el estar experimentando ansiedad todo el tiempo o a largo plazo? Tengo dificultades para dormir, que pueden ser de dos tipos. O me acuesto en la cama, quien ya tuvo ansiedad sabe lo que es el momento entre acostarse y realmente conseguir dormir. Es como que ahí uno empieza la máquina, a eso llamamos pensamientos rumiantes que no salen de la cabeza y empieza. ¿Y si hago esto? Pero ¿y si me sale mal? ¿Y si mejor hago lo otro? No, por eso tampoco puede salir bien. Y entonces parece que el cerebro va a 10.000 por hora. ¿Y qué pasa con eso? Dificulta el poder realmente conciliar el sueño. Y el otro tipo de insomnio es cuando es el sueño entrecortado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puedo estar yo a veces 8 o 9 horas en la cama, pero como no es un sueño tranquilo, yo me despierto igual lo más cansada que como me acosté. Puede haber un patrón de alimentación alterada. A algunas personas les da por comer en exceso, compensan lo que llamamos el comer emocional, y a veces ni siquiera se dan cuenta y pueden comer grandes cantidades de comida en poco tiempo. O hay otras personas a lo que les da el efecto contrario, que dicen, siento como un nudo en el estómago, pueden tener náuseas y realmente les dificulta poder comer algo. Obviamente hay dificultad de concentración porque si yo estoy pensando todo el tiempo en que va a pasar algo malo, en cómo voy a lidiar con eso, no voy a poder soportar, va a ser terrible que esto me pase, no me voy a poder concentrar en otra cosa porque mi mente está todo el tiempo pendiente de eso que me genera preocupación excesiva, ¿sí? Me impide tomar decisiones, porque si yo pienso que algo malo me va a pasar, entonces digo, ¿y si me pasa esto? ¿Y qué voy a hacer? No voy a poder soportar, no voy a poder aguantar esto, entonces tengo que ver otra alternativa, pero esta tampoco es buena. ¿Qué es lo que pasa con las personas que sienten ansiedad? Buscan la certeza absoluta de que si hay camino A, hay camino B, ¿cuál es el camino por el que tengo que ir? Porque en ese certeza de que me va a ir bien. Y no hay certezas absolutas, ¿sí? Entonces se les dificulta tomar decisiones. Hace unas cuantas semanas, nuestra colega, la autora Olivia Gamarra, estuvo hablando de procrastinación, que es esto de postergar y postergar y postergar, que está muy vinculado también con la ansiedad, ¿sí? Y esto termina afectando de alguna forma mis relaciones sociales, porque a veces termino yo sobrecargando a los demás con mis preocupaciones o esperando que los demás piensen y actúen como yo ante las situaciones que yo percibo como amenazantes, ¿sí? Entonces, esto puede generar dificultades en las relaciones sociales con las demás personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos ocurre la ansiedad? Como les decía, no es ya en la época de la antigua Grecia, el filósofo del estoicismo, que se llamaba Epícteto, decía, no son los hechos los que perturban a las personas, sino lo que las personas piensan de ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? No es la cuarentena, no es el COVID, no es el cierre de negocios el que genera la ansiedad, porque si no, literalmente el mundo entero tendría que estar experimentando un trastorno de ansiedad. Sí, es cierto, aumentó mucho la incidencia de casos de ansiedad en este contexto de COVID, ¿sí? Y también las personas que tal vez tenían alta, porque en el pasado tuvieron un trastorno de ansiedad, volvieron a tener una recaída. ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación realmente anormal. Y además del encierro, preocupaciones que pueden hasta atentar con nuestra vida y contra las cosas que son importantes para nosotros, ¿ok? Entonces, como les digo, no son los hechos, sino son lo que pensamos sobre eso. ¿Y qué piensa una persona cuando siente ansiedad? Como les decía, piensa que esta situación es peligrosa o amenazante, amenaza algún valor que es importante para mí, ¿sí? Amenaza, como les digo, mi salud, mi familia, mis seres queridos, mi trabajo, mis ahorros, mi emprendimiento, mis proyectos, ¿sí? Entonces, el COVID se convierte en el COVID y todo lo que genera, o sea, la cuarentena, el distanciamiento social, el no poder trabajar, genera este contexto percibido como amenazante, ¿sí?
Hay una confusión importante y este es el punto más interesante, creo yo, en lo que tiene que ver con la parte, con lo que pensamos en la ansiedad o con los componentes cognitivos, que es la confusión entre, perdón, acá hay un error, dice posibilidad, y voy a corregir acá, mira, no es posibilidad y probabilidad, ahí está, probabilidad. ¿Por qué? La persona confunde qué, porque algo es posible, ¿sí? Es posible que nos enfermemos, claro que es posible, los números de nuestro país y de otros países lo confirman. Es posible perder el trabajo, infelizmente sí, se habla de miles de personas que lo perdieron, y es posible que tengamos dificultad para pagar las cuentas porque al estar trabajando menos, ingresan menos y ese es un problema. Pero ¿qué pasa? Confundimos posibilidad con probabilidad, porque me puedo enfermar, entonces me voy a enfermar. Y lo cierto es que no todo lo que es posible es probable. Los niveles de probabilidad varían mucho. Acá en nuestro gráfico de dosis diarias dice, ¿estás preocupado por el avión? No, las posibilidades de que se caiga son de 1 en 30 millones. Y la voz de la ansiedad le dice, sí, igual que la lotería, pero alguien siempre se la gana. Entonces, ¿qué pasa? Claro que es posible que un avión se caiga. Mucha gente que me conoce sabe que en la era pre-COVID mi trabajo tenía que ver con viajar mucho y yo estaba arriba de un avión cada 20 días, más o menos, y mucha gente me decía, ¿no te cansa? ¿No te da miedo? A ver, sí, hay momentos en los que sí, ¿sí? Pero pienso que las probabilidades de que un avión se caiga son tan bajas que no justifican que yo me quede en mi casa. De hecho, es menos probable que yo muera en un accidente de avión a que muera en un accidente de auto, ¿sí? Entonces, no justifica que yo me quede en casa. ¿Hay posibilidad? Claro que hay posibilidad. Pero si pongo en la balanza, es poco probable y tengo mucho a ganar si yo me subo a ese avión. Entonces, de eso se trata, de poder analizar objetivamente las diferencias entre posibilidades y probabilidades, que es lo que en la ansiedad se hace muy difícil. Generalmente esta percepción de amenaza o de peligro está orientada al futuro. En la ansiedad es, va a pasar algo malo y va a ser así. Y es tan interesante la capacidad que tiene el ser humano de perturbarse por cosas y perturbarse mal por cosas que no sucedieron y que tal vez no van a suceder nunca. Puede ser que termine esto del coronavirus y que nosotros no nos enfermemos nunca, ojalá sea así, pero ¿qué pasa? Yo lo vivo como si estuviera enferma ahora. O sea, realmente la intensidad de solo pensar en eso me permite realmente pasarla mal. ¿Y qué percibo? No solo percibo que ese, uh, esa situación es peligrosa y es amenazante para algo que es importante para mí, sino que además, y que es muy probable que suceda, además me percibo como sin recursos para enfrentarlo. No voy a poder, va a pasar esto y es muy probable que suceda y yo no le voy a poder hacer frente, va a ser el fin para mí. Si pierdo mi emprendimiento, si pierdo mi negocio, nunca más me voy a poder recuperar. Nos vemos viviendo abajo del puente o nos vemos indigentes. ¿Existen posibilidades de que eso suceda? Claro que existen, no es imposible, porque de hecho hay personas que infelizmente les toca esa condición de vida, pero ¿qué probabilidades reales hay de que uno llegue a esa situación? ¿Sí? Entonces, de eso se trata, de poder, a nadie le gusta disminuir su calidad de vida o disminuir sus comodidades, que tal vez al perder el trabajo o al perder un emprendimiento haya que ajustar cinturones y hacer recortes de algunos privilegios. Pero no significa que no voy a poder hacerle frente. Va a ser desagradable, va a ser incómodo, pero no va a ser insoportable ni el fin del mundo, ni significa que yo no pueda volver a rehacerme. ¿Sí? El tema es que si me percibo como incapaz de hacerle frente a eso, voy a pasarla realmente peor de lo que es. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? A ver, voy a mirar acá un poco si hay algunas preguntas de ustedes, dudas que tengan al respecto. Veo acá gente bien de Estados Unidos también, de Sonora, de distintos lugares. Qué excelente de Luque. Qué bueno, qué bueno. Mucha gente quería acompañando.
Hasta acá, vamos bien. Dudas, preguntas que tengan, siéntanse cómodos de hacerlas. No dejen que la ansiedad los gane. Acá atrás de la pantalla es más fácil, así que pueden ir escribiendo ahí sus preguntas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Queremos en la ansiedad es tipo tener un desenlace ya de una vez, saber qué va a pasar. Porque, ¿qué es lo que está generando en este contexto que tantas personas sientan ansiedad? La incertidumbre, ¿sí? ¿Cuándo va a haber vacuna? ¿Cuándo se van a abrir las fronteras? ¿Cuándo voy a poder volver a trabajar? ¿Cuándo va a haber un tratamiento que funcione? Y la respuesta a todo eso es no sabemos, ¿sí? Entonces, ¿es seguro que yo salga de casa? Si yo salgo no me voy a contagiar. No lo sabemos. Y entonces la incertidumbre es una enemiga, o sea, siempre está presente en la ansiedad. Y en este contexto COVID tenemos decenas de situaciones de incertidumbre con las que tenemos que aprender a lidiar, porque la respuesta es no sabemos. ¿Y qué pasa con la persona que siente ansiedad? Busca una demanda de certeza, de necesito saber que es seguro salir de casa para poder realmente salir, por ejemplo. O necesito saber que si voy al supermercado no va a pasar nada malo. Y en realidad, nosotros vivimos la vida en incerteza, ¿sí? En incertidumbre. ¿Por qué? Porque la única certeza que tenemos en esta vida, nos guste o no, es que algún día vamos a dejar este mundo, ¿sí? Que algún día nos vamos a morir, pero ni siquiera tenemos certeza de cómo, de cómo será, ni cuándo, ni de qué manera. Entonces, en realidad nosotros tomamos decisiones todos los días basado en análisis de probabilidades y de posibilidades. Solo que no nos dábamos cuenta porque a veces la toma de decisiones entre A y B era como más clara. Y ahora, como el nivel de incertidumbre ante tantos puntos y ante tantas cosas, la respuesta es no sé, que parece que como nunca se me hizo frente esta cuestión de la incerteza, ¿sí? Pero en realidad siempre vivimos en ese contexto, pero no nos dábamos cuenta. Entonces, realmente es desagradable, es incómodo no saber cuándo vamos a tener respuestas a todas esas preguntas, pero no significa que sea imposible de tolerar y que imposible seguir viviendo en un mundo sin certezas, ¿sí? De hecho, hace años, desde que vinimos a este mundo, vivimos en un mundo sin certezas, ¿sí? Acá veo a alguien que dice que la presentación se está viendo borrosa. Yo tengo acá otra pantalla en la que la veo bien. Me avisan, por favor, si es que se ve en general borroso o para ver qué podemos hacer al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer para, de alguna forma, luchar o combatir la ansiedad? Primero y principal, sí, ya sé, se habló muchísimo de esto desde que empezó la cuarentena, que hay que cuidarse, ¿cierto? Que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien, que hay que tomar agua. ¿Es un cliché? Sí. Pero ¿saben qué? Como hay un vínculo muy estrecho entre la activación fisiológica y la ansiedad, por sobre todo, el alimentarnos bien, el dormir bien, el limitar o regular al menos el consumo de cafeína, alcohol y tabaco va a ayudar a que esa desregulación fisiológica que ocurre en la ansiedad sea menos desagradable o más intensa. O sea, si tengo una propensión a la ansiedad y consumo cafeína en exceso, esa activación se va a sentir más desagradable, aún voy a tener más dificultades para dormir. Entonces, les pido por su bien que traten de mantener una vida más o menos saludable en cuarentena. Como nunca estamos en casa, estamos aburridos, entonces hay una proliferación de memes en general. Y había uno que seguramente vieron que decía, de la cuarentena salimos o con 10 kilos de más, o alcohólicos, o divorciados, o no me acuerdo cuál era la cuarta opción. Ojalá que ninguna de las anteriores sea la respuesta correcta. Pero a ver, es cierto, estar en casa aburridos,
A veces esto del comer emocional nos hace más propensos a, o estamos cansados, porque al estar encerrados, estar no haciendo nada nos cansa y cansa mucho. Entonces, obvio, agarrar un pan con algo adentro es más rápido que hacerse una ensalada. Entonces, partimos por ese principio de la comodidad. Pero es importante, no se trata de pretender bajar de peso ni tener estar espléndidos post cuarentena. Se trata de más o menos tener un estilo de vida basado en principios saludables. Esto es muy importante. Otro punto importante, evitar automedicarse. Sí es cierto que ir a los hospitales es un problema, es un ambiente de riesgo, pero en este momento tomar ansiolíticos sin control de un psiquiatra puede ser un factor contraproducente. Sobre todo, porque mi mamá tomaba ese ansiolítico o mi vecino me dio lo que le sobró. Esto puede ser un factor de riesgo, sobre todo porque hay un error en el consumo principalmente de los que llamamos ansiolíticos benzodiazepínicos que la gente toma a largo plazo, cuando no fueron diseñados para largo plazo. Acá entra todo lo que es ribotril o alprazolam, diazepam, clonazepam, todos estos. Entonces, cuando uno los consume a largo plazo, pueden tener un efecto rebote en, al intentar sacarlos. Entonces, por eso hay especialistas de cada área. Yo sé que hay psiquiatras que están trabajando a través de telemedicina. No hace falta desplazarse hasta un hospital. Pueden hacer consultas. Si les está realmente siendo muy difícil controlar la ansiedad, buscar algún psiquiatra que trabaje por telemedicina. Otra cosa que puede ser útil es compartir nuestras preocupaciones. Me preocupa la parte financiera, la parte de salud, con personas que sean de confianza para mí. Y van a ver que es muy probable que las otras personas estén compartiendo las mismas preocupaciones. Y a veces el sentirse entendido por otro que le pasa lo mismo puede ser un elemento que ayuda. En casa no nos entienden, no importa, busquemos ayuda profesional o hablemos con amigos. O sea, mantener contacto social es fundamental en este momento. No podemos, tal vez, extrañamos asados con amigos y salir a tomar algo, a comer algo y divertirnos. Claro que sí, hoy no es posible. En algún momento, ¿cuándo? Incertidumbre, no sabemos, pero en algún momento vamos a poder volver a hacerlo. Mientras tanto, mantengámonos en contacto a través de todos estos medios y agradezcamos que nos toca la pandemia en el año 2020, donde tenemos un montón de recursos que nos permiten mantenernos conectados con las personas que queremos. Si no encuentro en mi entorno directo alguien con quien hablar o no entienden mis preocupaciones, busquen ayuda profesional. Hay un montón de colegas que están trabajando a través de telemedicina, a través de lo que llamamos telepsicología, o sea, lo que vulgarmente se conoce como terapia virtual. Y lo cierto es que hay decenas de investigaciones que demuestran que es tan eficaz como si estuviéramos los dos en el consultorio, ¿sí? Otra cuestión que es importante es prepararse para las amenazas y peligros. A ver, ¿cuál es mi miedo? Mi miedo es enfermarme, contagiarme. Ok, entonces, ¿cómo me preparo yo para eso? O sea, hay que tener cuidados mínimos, evitar ir a lugares aglomerados, salir de casa siempre con mascarilla y con un alcohol en gel, llegar a casa y cambiarnos automáticamente. O sea, sabemos de memoria, los medios están infestados de el protocolo para salir de casa y los cuidados que tenemos que tener en casa, de limpiar el delivery del supermercado, bueno, y cosas así. Entonces, eso tiene que ver con prepararse para el peligro. No es tampoco, bueno, entonces no me va a pasar nada, salgo y que sea lo que Dios quiera. No, uno tiene que ver cómo puede prepararse para eso. ¿Te preocupa la parte financiera? Bueno, a ver, ¿qué gastos podemos recortar durante este periodo que pueda ayudarme a, de alguna forma, ahorrar un poquitito más por si las cosas no mejoren en un corto plazo? Entonces, hacer una lista de
por ejemplo, yo estuve trabajando con una paciente, que es una realidad de ellos, que una lista de cuáles son las cosas esenciales, cuáles son las cosas que, o sea, esenciales, no, innegociables de cortar, por ejemplo, el gasto del colegio de los chicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos las cosas que son lujos y que podríamos vivir sin eso, y en el medio las que son importantes pero no esenciales. Entonces, en la lista de esenciales estaba supermercado, seguro médico, gasto de medicinas, el colegio de los niños, bueno, el alquiler de la casa. ¿Cuáles son otras que son lujos? No sé, Netflix, o sea, hoy es casi de supervivencia, pero, ok, si necesitamos cortarlo, necesitamos cortarlo. Entonces, hacer la lista de las cosas que son, que podemos cortar y ahorrar. Entonces, eso tiene que ver con prepararse para, ¿sí? Que no significa que lo malo, que el peor escenario, que mi miedo se va a cumplir, que eso, pero significa que en el caso de que eso suceda, de que sea posible, voy a tener algunos recursos para lidiar con eso, ¿sí? Otra cosa que es importante, disponer de un tiempo para preocuparse y para informarse. Hoy una persona me preguntaba, ¿cómo hago para no sentir miedo cuando miro las noticias, cuando veo las estadísticas, cuando recibo los informes de los contagiados del día? Y le dije, imposible. ¿Y cómo imposible? Es que, a ver, la situación en la que estamos es amenazante de verdad, ¿sí? Entonces, el problema es que cuando hay sobreinformación y estamos compartiendo audio sin parar, tenemos en una tele prendida el noticiero, en la radio, en la computadora miramos CNN, BBC y estamos, o sea, y recibimos una cantidad excesiva de información y estamos todo el tiempo pendiente de esos. Eso sí genera ya, aparte de que hay un montón de información contradictoria y por sobre todo de lo que llamamos fake news en exceso, como nunca, ¿sí? Desde gente que dice que el COVID no existe hasta gente que dice que fue creado cuando no leemos las investigaciones al respecto. Entonces, pongan un horario, así como hay horario para bañarse, para almorzar y para cocinar, horario para informarse y ocuparse. Por ejemplo, el horario de el noticiero central de su país o un horario, por ejemplo, yo suelo leer las noticias, ya me levanto, preparo mi café, me siento y empiezo a leer las noticias en los diferentes, en las páginas de los diarios. Y es como que, bueno, ok, ya fue mi momento y ahora a arrancar el día. Encuentren ustedes el horario en el que les sea útil, pero por sobre todo, buscar información confiable, ¿sí? Hoy leí a alguien en redes que decía algo así como, si querés que alguien te haga, si querés empezar una conversación, como, no me acuerdo exactamente cómo era, pero si querés iniciar una conversación que parezca que vas a decir algo serio sobre el COVID, podés decir, yo tengo un primo que tiene un amigo que su vecino es médico y le contaron que. A ver, eso no es información real. Puede ser que este médico haya dicho algo uh, basado en evidencia, pero ¿qué pasa? Hubo tanto teléfono cortado ahí entre el primo, el vecino, el amigo y el que me contó a mí, que al final la información termina siendo sesgada o tergiversada. Entonces, los medios confiables hoy son la OMS, ok, sí, se dice un montón de cosas, pero sigue siendo el medio oficial. OMS o OPS en el caso de Latinoamérica, el CDC, que si bien es información de los Estados Unidos, es información sumamente actualizada y confiable y tiene información también en español. Sí, acá dicen los audios, ay, los audios de los supuestos casos de los médicos son tremendos. Y lo único, o sea, díganme si alguno escuchó de esos audios que recorren en cadena y que aparte dicen, yo soy médico y yo sé que en tal hospital, en tal cosa, pero no hay una fuente de quién es. No dice, yo soy Celeste Airaldi, psicóloga, y digo que. Entonces puede ser cualquiera el que haya dicho eso. Díganme si les tocó escuchar alguno de esos audios que corren en cadena, si cuando los escucharon los hizo sentir bien. ¿Y qué pasa? Ahora WhatsApp habilitó una función que me parece fantástica, no sé si ya la vieron,
que no, cuando uno va a reenviar algo que se envió un montón de veces, dice, este contenido, no sé exactamente cómo dice, pero este contenido ha sido reenviado muchas veces, entonces te permite reenviarlo a una persona por vez. Entonces, ¿qué pasa? Antes marcábamos un montón de personas y mandábamos, ¿sí? A veces ni siquiera escuchábamos todo el audio. Entonces, ahora con esto de que WhatsApp nos limita a quién vamos a contaminar con esa información, terminamos por lo menos cortando esa cadena porque a menos personas se lo pasamos. Entonces, verifiquen la información que reciben. Y entonces busquen medios confiables. El Ministerio de Salud de su país, como les dije, la OMS, el CDC, esos son fuentes confiables. Y por sobre todo, lean las publicaciones científicas si es posible. Lo actualizado está en inglés, es cierto. Google hoy nos da la opción de un traductor que funciona bastante bien o pidan ayuda de alguien, pero en realidad la información confiable es la información que sale en publicaciones científicas, ¿sí? O por lo menos los noticieros, si ven o en alguna página de noticias que dice, las investigaciones no sé qué realizadas, no, realizadas en dónde, por quién. Eso que si tiene nombre, apellido, institución, es probable que sea verdad. Ahora, si dice, los investigadores concluyeron que eso no es científico y las probabilidades de que no sea real aumentan mucho. Entonces, solamente nos contaminamos de esa forma, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Esto es súper importante. Identificar las cosas que están bajo tu control. Uno dice, ¿pero qué está bajo mi control? ¿Perder el trabajo? No, pero sí hay cosas que están bajo tu control. Por ejemplo, como les decía, salir de casa con las precauciones adecuadas. Uso de mascarilla constante, evitar el contacto social, mantenerse dentro de un conglomerado o de burbuja, como dicen en algunos países. Hacer uso de alcohol en gel, de lavado de manos frecuentes, desinfectar la ropa y las cosas que llegan a nuestra casa a través del delivery o las compras que vamos a hacer. Entonces, hay cosas, como les decía, reducir gastos, evitar sobreinformarse. Hay cosas sí que podemos, que están bajo nuestro control. Y hacer una lista de esas cosas, no saben lo empoderador que es en este contexto de incerteza absoluta, ¿sí? Les digo que realmente si empiezan a hacer una lista de la cantidad de cosas que están bajo nuestro control, van a darse cuenta de que eran más de las que pensaban que no. Por otro lado, aceptar que sí hay cosas que no están bajo nuestro control. No está bajo nuestro control volver a trabajar, no está bajo nuestro control que nuestro empleador decida suspender nuestro contrato o cancelar nuestro contrato. No está bajo nuestro control que la economía sufra un impacto significativo. ¿Sí? Hay cosas que no están bajo nuestro control. Y decir simplemente, ay, ¿por qué es así? No debería ser así. No va a cambiar eso. Entonces, entender que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no. Y que realmente hay cosas que sí y más de las que yo pensaba. Eso ayuda mucho. Otra cosa, darse tiempo para hacer cosas placenteras. Hubo mucho de esto en los inicios de la cuarentena, cuando se pensaba que iba a ser algo corto y rápido. Salía esto que después se catalogó como positividad tóxica, de si no saliste de la cuarentena habiendo leído un libro, aprendiendo algo nuevo o aprendiendo a cocinar o no sé qué, no te faltaba disciplina. No te faltaba tiempo, te faltaba disciplina. Error, señores. No estamos en casa por opción. Y además de eso, las que estamos en casa, sobre todo las mujeres, no por desmerecer a los varones, pero hay estudios que están hablando de eso, de que por sobre todo la sobrecarga de las mujeres es excesiva entre el homeschool de los chicos, que no entienden y que mal manejo de la tecnología y eso, las cosas de la casa, el home office, porque trabajando más o menos, algunas estamos desde casa, entonces estamos cocinando, pasándole la tarea a los chicos, viniendo, en este caso atendiendo pacientes, entonces hay una sobrecarga, inclusive les diría, yo estoy trabajando al 30% de lo que trabajaba pre-cuarentena, pero estoy mucho más cansada que antes y con menos tiempo que antes,
¿Por qué? Porque tengo un montón de otras responsabilidades dentro de mi casa que normalmente no suelo cumplir yo. Entonces, es súper importante poner al día un espacio de, no más de, o sea, al menos 30 minutos para hacer algo que les guste. No sé, ver una serie, les digo, por ejemplo, ¿cuál fue mi momento placentero hoy del día? Me preparé un rico espresso, agarré un chocolate, me senté a mirar el buen clima, que hoy estaba precioso el clima, y fue el tiempo de tomar el café y disfrutar de ese chocolate y dije, ay, qué bueno fue esto. O sea, no sé, habrán sido 10 minutos, pero sentí como que fue como un up que realmente me renovó. Encontrar alguna serie buena para ver, leer un libro, dibujar, pintar, lo que sea. Jugar a veces un rato con los chicos, que no tenemos tiempo en el día a día. Entonces, ¿qué es infinito? O sea, volver a poder salir a hacer actividad física está siendo algo súper placentero también en mi caso. De poder salir a la calle. Entonces encuentren algún espacio del día en el que ustedes puedan hacer algo. Siempre hay un chiquito de tiempo que podemos organizar para eso. Aplicar estrategias de relajación y respiración cuando se nos va de las manos la ansiedad, cuando tenemos un ataque de ansiedad intenso, una crisis de ansiedad intensa. Busquen en Google, en YouTube, protocolos de relajación muscular progresiva, ¿sí? Relajación muscular progresiva. Van a ver que es súper simple, está el paso a paso y es una técnica súper fácil de aplicar y que tiene, o sea, muchísima evidencia científica del impacto que tiene sobre el control de toda esa activación del sistema nervioso simpático que les estaba comentando. Y por otro lado, las técnicas de respiración relajada, eso es algo más simple aún, que tiene que ver con, ¿se acuerdan que les dije que en la ansiedad la respiración es como superficial y entrecortada? Bueno, que tiene que ver con una respiración profunda y una exhalación profunda. Hay muchísimos recursos, busquen, les digo, en YouTube vale la pena. Hay aplicaciones también que para los celulares que ayudan para esto, Dailyo, Calm, Pacífica, Mindspace, muchísimas aplicaciones que tienen recursos ya dentro que pueden aprovechar. También hacer, como les digo, uso de estrategias de meditación o de mindfulness o atención plena y por sobre todo estrategias de higiene del sueño. Hay muchísimos reclamos de estoy durmiendo mal, estoy durmiendo tarde, estoy despertándome tarde. ¿Qué pasa? Estamos con excesivo tiempo en pantalla, el tiempo en pantalla disminuye la secreción de melatonina, la melatonina es la hormona que nos ayuda a dormir, entonces hay una serie de cuidados que tenemos que tener para dormir de forma más saludable, por sobre todo establecer una rutina de sueño. Entonces hay cuestiones, miren la cantidad de cosas que están bajo nuestro control, o sea, se trata de ponerlos dentro de nuestra vida, empezar a aplicar este tipo de recursos de manera más habitual. A ver acá, estoy viendo acá algunas preguntas. A ver, Ruth de México nos dice, no había notado esta función de WhatsApp, pero qué bien que se está realizando eso, que haya un límite para cadenas de fake news. Importantísimo. Twitter y Facebook también habilitaron la función de cuando detectan que alguien está publicando fake news, lo van a bajar. Así que, bueno, eso implica que un montón de gente está supervisando todo el tiempo las redes, pero por lo menos son algunos recursos que ya, de control de contingencias, vamos a decir. Carmen de Bolivia también acá nos está siguiendo. Gabriela dice, en mi caso acepté que no está bajo mi control la conciencia de las demás personas. Ay, Gabriela, esto es importantísimo. ¿Qué podemos hacer? Sugerir, educar, compartir información confiable, pero yo no puedo hacer que los demás actúen como actúo yo. Y en ese caso, está bien enojarse, es válido. El próximo jueves justamente la doctora Olivia va a estar hablando de cómo manejar el enojo en esta cuarentena. Me daba mucha ansiedad ver cómo amigos rompían la cuarentena y en mi mente imaginaba a ellos y a sus familias enfermos. Sí, otra característica de la
de la ansiedad es no solo esos pensamientos repetitivos, a veces eso se da en forma de imágenes, ¿sí? Y uno ve eso siempre como catastrófico, como la peor escena posible, pero tenemos que entender de que más que informar y educar y ayudarlos a que se informen de fuentes confiables, no podemos hacer. La decisión de cómo actuar está en ellos. Un ejemplo es lo que pasó en Estados Unidos. El tema de la cuarentena empezó cuando, o sea, coincidió con el periodo del Spring Break, que es cuando se da el receso de las universidades y todo. Y empezó el control y la sugerencia todavía de distanciamiento social. Muchos de los jóvenes universitarios dijeron, no voy a sacrificar mi Spring Break, mi receso del año, uh, por algo que todavía puede ser, puede no ser, no sé si me voy a contagiar, y además yo no soy población de riesgo. Si me da, me va a dar leve, y entonces si pongo en la balanza prefiero o sea, aprovechar mi Spring Break antes que por un riesgo bajo poder dejar de aprovecharla. Y eso tuvo consecuencias muy problemáticas, ¿sí? Ahí empezó a esparcirse a nivel nacional y bueno, la situación hoy, ustedes saben cómo está. ¿Qué pasa si alguien interpreta como algo que puede controlar estar constantemente checando su temperatura? Bien, ahora venía, justo, un poco hablaba de eso ahora, que tiene que ver con, eso entra dentro de las conductas que llamamos de hipervigilancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo estoy, ay, a ver, inclusive salió un videíto que decía algo así como, cómo saber, cómo controlar la respiración o algo así para saber si tenés COVID. Para ver si la capacidad pulmonar estaba afectada. Cuando súper se comprobó que eso no era, o sea, no era un test real, pero decía, la OMS sugiere que, pero empezaba a correrse por redes sin ser algo verídico. Entonces, la hipervigilancia tiene que ver con esto de estar todo el tiempo pendiente de los síntomas. A ver cómo está la temperatura, a ver, a ver la respiración, la garganta. Cuando la conducta se vuelve compulsiva, o sea, la estoy haciendo todo el tiempo y entra dentro de los criterios que llamamos búsqueda de reaseguro, que tiene que ver, necesito controlarme la temperatura ahora con las pistolitas para saber que no tengo coronavirus, deja de ser algo que está bajo mi control. Ahora lo que está bajo mi control ya no es o sea, primero la fiebre no está bajo mi control, ¿sí? Y esas conductas de reaseguro, de chequeo constante, son conductas no saludables y compulsivas, como el tema de, o sea, lavarse las manos, sí, lavarse las manos cada 5 minutos deja de ser una conducta saludable, ¿sí? Porque ahí entra dentro de esto de que me impide concentrarme, me impide hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Hay una diferencia entre estar ansioso y estar preocupado, ¿sí? A ver qué nos dice Dulce. Hacía mención de la parte cognitiva, tengo que hacer aquello, debo. Las exigencias, llevarlas a un pensamiento más flexible, a preferencias, me gustaría que ayude a disminuir la ansiedad. Exacto. Ahora vamos a hablar justamente de la diferencia entre ansiedad y preocupación. Pero excelente punto, Dulce. Karina dice, en mi caso, trabajo en una clínica psiquiátrica y el personal que estamos en hospitalización y urgencias no teníamos equipo de protección porque se minimizó el riesgo. Pero hay pacientes con criterios psiquiátricos que también, con aspectos respiratorios. No tenemos equipos de protección de nuestro propio trabajo y eso es frustrante. Sí, es frustrante, es algo que no está en tu control si tu gobierno o tu ambiente o tu hospital no tiene los recursos para darte. Ahora, ¿qué es lo que sí está bajo tu control? Tratar de disponer de algún lado, o sea, por tu cuenta, los EPIs o en muchos lugares que han hecho los médicos, han hecho como una especie de huelga para exigir eso o llevado a los medios y de alguna forma se ha minimizado eso. Tiene que ver esto de o mantener más distancia social y el lavado de manos o poner algunas pautas de mayor distanciamiento para las consultas. Eso es lo que puedes hacer por tu cuenta. Hay cosas que sí están bajo tu control, hay cosas que no están bajo tu control y estás en todo tu derecho de sentirte frustrada, de sentirte enojada, de sentirte triste por no estar siendo valorada, que vos y tu equipo no estén siendo valorados de la forma
en que esperas. Otra cosa que ayuda también es tener más o menos nuestro ambiente en nuestra casa. No se trata de, ahora están todos con modo esperancita, no se trata de impecable todo, sino de tener más o menos la casa ordenada y una rutina medianamente predecible. Eso, o sea, el ver todo patas para arriba realmente es algo que aumenta a que nos sintamos más cansados, más ansiosos, parece que no termino nunca. Entonces, traten de ordenar, no se trata, como les digo, de mantener el orden inmaculado, porque principalmente si hay chicos en casa es imposible estando encerrados, pero propónganse, por ejemplo, ordenar una habitación de la casa por día y mantener las cosas medianamente ordenadas es sumamente acogedor y hace que la pasemos mejor. Como les decía, algo muy importante, aceptar que no existen certezas absolutas y que posibilidad no es lo mismo que probabilidad. Este es el punto más importante. ¿Qué les digo yo a mis pacientes en este momento que están, o sea, con ansiedad y que están pasando por, que en el contexto coronavirus se les hizo peor? Ok, para cuando empieza la ansiedad y percibís algo como amenazante, como peligroso. Para un segundo y decir, ¿qué tan probable es que esto suceda, que este peligro, que esta amenaza sea real? Y lo que se dan cuenta es que la mayoría de las veces están catastrofizando, están exagerando algo que puede ser malo, pero no tan malo como lo estamos viviendo. No estoy minimizando el coronavirus, ¿sí? Ni estoy minimizando las muertes que en algunos países está realmente desbordado, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que tal vez tu probabilidad de contagio o tu probabilidad de ruina financiera es menor de la que estás analizando. A eso me refiero. Entonces, puedo preguntarme, ¿qué tan probable es que esto suceda? ¿Realmente todo está fuera de mi control? ¿No puedo hacer nada con esto? ¿Es realmente terrible si eso sucede? Supongamos que esto que yo le tengo miedo y que yo digo que es muy probable suceda, ¿va a ser realmente terrible para mí? ¿Podría soportarlo? ¿Voy a poder salir adelante si esto sucede o no? ¿Qué recursos tengo para hacerle frente a esto? Es súper importante este tipo de preguntas. Anótenlas, hagan un print ahí y sáquenlas cuando la ansiedad se intensifica. A ver, acá tenemos algunas otras preguntas. ¿Qué hacer para controlar el miedo cuando sientes algún pequeño malestar y te imaginas en el hospital y te imaginas contagiarte y miles de cosas más? Estas preguntas, Jessica, ¿qué tan probable es que esto suceda? ¿Sería terrible? ¿Soy población de riesgo? ¿No soy población de riesgo? ¿Qué probabilidades hay de que yo termine en un hospital realmente mal? ¿Va a ser desagradable? Por ejemplo, una de las cosas que pienso yo cuando me enfermo, o sea, mi peor escenario, por ejemplo, no sé por qué, o sea, cuando veo todos los puntos de población de riesgo, no me encajo dentro de esos. Entonces, es como que yo no tengo, mi situación ansiogénica no es que yo me enferme. Son dos puntos. Uno, mis seres queridos, sobre todo mis padres, que están dentro de población de riesgo por una cuestión de edad. Y, ¿saben qué? Es lo que, por ejemplo, me genera mucha ansiedad, imaginarme el tener que estar aislada 14 días adentro de mi habitación y no poder estar con mi hija o no poder abrazarla, y mi hija es bebé, tiene 2 años, y saber que ella va a estar sufriendo porque sabe que yo estoy del otro lado de la puerta, pero no vamos a poder estar juntas. Eso, por ejemplo, es algo que me genera mucha incomodidad. Pero ahí entonces trato de pensar, a ver, ¿qué tan probable es que esto suceda? Y sería, ¿qué está dentro de mi control? Miren, por ejemplo, las cosas que pensé. Yo tengo un balcón con vidrio que da acceso a las otras habitaciones. Ok, no nos vamos a poder entrar en contacto, pero vamos a poder hablar a través del vidrio, que va a ser algo que la va a calmar, por ejemplo. Va a ser terrible. Y va a ser feo escucharla llorar esos días y no poder abrazarla y no poder acompañarla para dormir, que es el momento donde más me busca. Pero no va a ser terrible, ni catastrófico, ni algo que la va a marcar para toda la vida. Va a ser muy desagradable para ambas, pero no terrible. Entonces, tratar de hacerte estas preguntas puede serte de mucha ayuda. La ansiedad puede hacerte tener dolores no explicables. Sí, en el sentido de que hay a veces respuestas fisiológicas que no,
que uno va al médico y no tienen como una causa fisiológica y muchas veces los médicos recomiendan tratamiento psicológico. De hecho, muchos pacientes con trastorno de pánico o con crisis de ansiedad a largo plazo, primero van a un clínico, a un cardiólogo, a hacerse como un chequeo general porque creen que algo está mal en ellos y después pasan al psicólogo. Sería cuestión de analizar cada caso y de qué tipo de dolores estamos hablando. Si alguien ya tenía ansiedad por enfermedades y está hipervigilante de sus síntomas y checándolos compulsivamente, ¿puede haber TOC? No necesariamente. El TOC de por sí es un trastorno que tiene una base biológica, ¿sí? Entonces, no es que de un trastorno de ansiedad va a migrar a convertirse en un TOC. Las causas son distintas, el origen es distinto, ¿sí? El tratamiento es distinto. Entonces, lo que puede haber es un aumento de las conductas de chequeo y de hipervigilancia que estaba hablando, pero no es que de un problema de ansiedad va a migrar a un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, justamente ahí una seguidora acá, Dulce, nos estaba diciendo esto de buscar estar preocupados en lugar de ansiosos o lo que llamamos una ansiedad saludable. ¿Qué es lo que está buscando mucha gente ahora? Y me dice, yo lo que quiero es estar tranquila. Y la respuesta que les voy a dar no les va a gustar, pero es la que hay. No es posible. Díganme, ¿qué tan posible es estar tranquilo cuando hay una enfermedad potencialmente mortal afuera de mi casa que no tiene cura, que no tiene vacuna, que no hay un tratamiento eficaz, que podría poner en riesgo a mis seres queridos y a mí también, que afecta mi capacidad de trabajar, mi capacidad de ver a mis amigos, de abrazar a mis seres queridos y que puede llevarme a quedar sin trabajo y tener un déficit financiero? Imposible. Entonces, no demandemos algo y no esperemos algo que no vamos a poder lograr. El problema es que la gente confunde y cree que no hay emociones, o sea, que todas las emociones negativas son malas. Las emociones negativas pueden ser desagradables de sentir. A nadie le gusta estar preocupado. Yo quiero tener la vida toda planificada y saber todo lo que va a pasar. Claro, no sé también si quisiera. Bueno, ese ya es un tema para otro debate. Pero lo que sé es que estar tranquilos en este momento es imposible, ¿sí? Entonces, lo que no busquen eso porque no van a encontrar. Lo que podemos es estar preocupados. ¿Y qué es la preocupación? La capacidad de tener una visión objetiva del peligro, al poder analizar realmente qué tan probable es que eso suceda, me permite tomar decisiones. Ok, si es más peligroso, por ejemplo, están hablando de que los hospitales o sea, está la lista de los lugares más peligrosos. Bueno, puedo ir acá, puedo no ir allá. Si necesito ir ahí, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, me permite tener una visión objetiva del peligro y prepararme para eso. Tomar decisiones más acertadas al respecto, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy súper activada, pienso que va a pasar lo peor, no puedo respirar, siento falta de aire, es imposible pensar de forma clara. Los pensamientos van a 10.000 por hora y no puedo pensar, no puedo tomar decisiones. Pero es distinto cuando yo estoy preocupada que cuando estoy ansioso. Y, ay, bueno, qué fácil. ¿Y qué? ¿Aprieto el botón? ¿Cómo hago? No. Se trata, por un lado, de hacerse. ¿Se acuerdan de estas preguntas que les decía? Esto nos permite bajar el nivel de intensidad y empezar a decir, ok, es feo, pero no tanto. Hay cosas que están bajo mi control. Entonces, ya ustedes se van a dar cuenta que entran dentro de un espectro de lo que llamamos una ansiedad saludable. Lo que les decía al iniciar la live de hoy. Estoy ansiosa porque siempre en las actividades virtuales hay un montón de factores que no están bajo mi control, como la señal de internet, los dispositivos, las baterías y un montón de cosas. Pero es un nivel que puedo manejar y lo hago a pesar de, ¿sí? Entonces, pretender estar tranquila es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, no busquen algo que no vamos a encontrar. Busquemos sentir una ansiedad saludable o una preocupación, ¿sí? Entonces, espero con esto ayudarlos a
con esto espero haber ayudado a que tengan una visión un poquito más clara sobre lo que es la ansiedad y sobre qué cosas podemos hacer para controlar lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no está bajo nuestro control, ¿sí? Algunos hablaban de una de las cosas que no están bajo mi control y que esa estoy seguro que todos se identifican es el hecho de las personas que no hacen lo que deberían hacer y no se comportan como deberían comportarse. Y me enojo. ¿Y saben qué? Tenemos derecho a estar enojados. El tema es cómo reaccionar para evitar ser agresivos, para maltratar al otro, cómo mantener eso dentro de un nivel saludable y asertivo. Todos los jueves vamos a estar, como les dije, en el mes de mayo, hablando de la montaña rusa de las emociones en cuarentena. Si se perdieron el de la semana pasada, Jessica Viana estuvo hablando de frustración, está disponible en el Facebook de Sensorium, busquen el video. Y el próximo jueves va a estar la autora Olivia Gamarra hablando de enojo, ¿sí? Y si quieren seguir conectados, si quieren hacer preguntas, ver próximas lives y demás, me encuentran en Facebook y en Instagram como María Celeste Airaldi. Sí, saben que yo respondo, a veces no en la velocidad que todos quisieran, porque hay todo este tipo de contingencias, pero respondo, así que estoy para orientarlos en lo que pueda. Y para os amigos do Brasil, este sábado 16, no site da Trek RJ, no Instagram, que é @TrekRJ, eu vou estar falando de manejo de emoções não saudáveis na quarentena, então às 5 da tarde, então também a gente vai ter a mesma conversa, só que lá em português. Entonces es un placer como siempre escucharlos no en este caso, leer sus dudas, sus preguntas y nada, acá súper contenta con los comentarios de ustedes, así que acá dice Alice Coppens, qué lindo esto. Imaginarse, para cerrar me parece buenísimo, imaginarse un futuro prometedor, saliendo como si ya está en tu presente, ayuda bastante a calmar la ansiedad. Así es, o sea, ¿cuándo van a ser las cosas distintas? No lo sabemos. Si va a ser, tenemos este vicio de querer que las cosas sean como era antes. Parecería que no va a ser así. Muchos hablan de la nueva normalidad o del modo COVID de vivir. Lo que sabemos es que 2020 marca un antes y un después en la historia de nuestra humanidad, de nuestra época, ¿sí? Y vamos a tener que adaptarnos a nuevas conductas, a nuevas maneras, a nuevas reglas, a nuevas recursos y obligaciones. Pero que sea diferente, y con esto quiero que se queden, que sea diferente no significa necesariamente que tenga que ser peor. Nos empujó el COVID fuera de nuestra zona de confort y eso sin duda es ansiogénico, mucho, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, entonces es como automatizado. Pero que las cosas sean distintas no significa que necesariamente tengan que ser peores. Significa que nos adaptamos. Y ya lo decía Darwin allá atrás, que se trata de adaptarse o perecer. Y como decíamos con las chicas de Sensorium el otro día, perecer no está entre las opciones, así que será adaptarse. Y eso es el mejor mensaje que creo que puedo dejarles a todos hoy. Ha sido un placer, me desconecto por hoy. Nos vemos el próximo jueves, con la nueva live de la montaña rusa de emociones y el sábado en Trek RJ para los amigos de Brasil. Hasta la próxima. Chao, chao.